Que Dios les bendiga, hermanos, amados, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, este es el hermano Pablo E. López, de aquí de la ciudad de Dallas, Texas, para transmitirles un mensaje de la palabra de Dios a todos ustedes, hermanos amados creyentes y amigos que nos puedan estar escuchando a través de este bendito canal, porque bendecimos este canal para que siga fluyendo la palabra de Dios en nuestras vidas y ser yo solamente un canal de bendición para su vida, hermanos amados, en Cristo Jesús. Les saluda el hermano Pablo E. López, de aquí en la bella ciudad de Dallas, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica. Para todos aquellos que tengan alcance en este bendito canal a nivel de la tierra. Ok, voy a hablar la segunda parte de lo que es el misterio de los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Estábamos hablando en la primera parte en lo que fue Jesucristo, de los 7 espíritus que Jesucristo poseyó estando como hombre o como un ser humano en la tierra, y lo desglosamos como dicen en Isaías 11:2, ¿verdad? De esos 7 espíritus que él poseyó como hombre que fue. Ahora, yo quiero siempre enfatizar de que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal, Él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios, aunque Él se despojó de su divinidad, pero no por eso dejó de ser Dios, y también no dejó de ser hombre. Él vino encarnado para establecer lo más bello que nos podía dar nuestro Padre Celestial, la salvación de nuestras almas, y llevarnos al Padre eternamente para que viviéramos con nuestro Padre Celestial por todas las eternidades. Aleluya. Gloria, yo le doy honra y gloria a mi Padre Celestial y a mi Señor Jesucristo, porque mi Señor Jesucristo no se negó a venir a darnos la salvación eterna a través de su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, después de esta introducción, mis hermanos amados, quiero ya irme en el trasfondo de la palabra de Dios, en lo que dice el texto áureo, o el texto central, más bien dicho, de lo que es lo que quiero hablar, de los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Entonces, hermanos, por favor, pongamos mucha atención a la palabra de Dios, porque yo quiero que esta palabra sea un canal de bendición para su vida, hermanos, porque vamos a hablar de un misterio. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo le doy toda la gloria y toda la honra a mi Padre Celestial, porque le pido a mi Padre Celestial de que Él ponga las palabras adecuadas en mi boca para hablarles a ustedes, mis hermanos amados. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y que el Santo Espíritu me guíe a toda la verdad y que ponga palabras de verdad en mi boca para ser un instrumento en sus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así en Revelación 3:1 o Apocalipsis 3:1, donde dice algo tremendo ahí la palabra, donde dice que el Señor le dice a Juan que le escriba a la iglesia en Sardis. Mire, empecemos.
por favor, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Como dije al principio de la primera predicación, no me quiero enfatizar en lo que es las 7 estrellas, ni tampoco de las obras que dice acá en el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, sino que me quiero enfatizar de los 7 espíritus de Dios que dice que el Hijo posee. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a hablar de los dos. Ya empecé a hablar de Jesucristo hombre, pero quiero enfatizarme para llevar la secuencia por aquellos que no pudieron escuchar la primera predicación de este mensaje, del mensaje de los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Hablé acerca de lo que es los 7 espíritus de Dios que poseía Jesucristo como hombre que era. Pero quiero dar un pequeño repaso acerca de eso. Para decirles que Jesucristo es hombre, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Amén. Hermanos amados, por favor, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, donde el apóstol Pablo habla acerca de Jesucristo, que es el mediador entre nosotros los hombres y Dios el Padre. Amén. Leamos la bendita palabra en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok, ahí está hablando el apóstol Pablo de que también Jesucristo fue hombre. Y Él es el mediador entre nosotros los seres humanos, los hijos de Dios, de los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. Entonces Jesucristo ahí intercede por nosotros, o es un mediador para que Él sea el único que pueda interceder, o sea, el abogar por nosotros los seres humanos, entre Dios y nosotros. Amén. Entonces, ahí vemos la facultad de Jesucristo, hombre, pero también lo vemos como un sacerdote que intercede por nosotros. El sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, hermanos amados, Jesucristo no solo fue nuestro mediador, sino también Él es sacerdote. Mire lo que dice en Hebreos 3:1, para que veamos pues de que no solo fue sacerdote, sino fue el apóstol genuino que el Padre envió para nuestra salvación eterna. Amén. Ahí lo dice en Hebreos 3:1, hablando del sacerdocio de Jesucristo como intercesor o como mediador entre nosotros y los hombres. Para eso estaban los sacerdotes, para interceder por el pueblo de Dios. Amén. Y ahí lo dice en Hebreos 3:1. Leamos la bendita palabra de Dios, hermanos. Por favor, en el nombre de nuestro Padre, nuestro Salvador Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo.
Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando habla de sumo sacerdote, está hablando de que Él es intercesor entre Dios y los hombres. Por eso es que en los israelitas, el único que podía interceder por cada vez por los pecados del pueblo era el sumo sacerdote una vez por año, según la orden sacerdotal que Dios le había dado a Aarón. Entonces, Aarón y toda la familia de Aarón era la familia sumo sacerdotal, o sea, el sacerdote mayor, como podemos decirlo en un buen español, el sacerdote mayor, porque también los levitas eran sacerdotes, pero estamos hablando del sumo sacerdote que es Jesucristo. En Hebreos 4:14 ahí lo dice más claro, donde dice, por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, que ascendió al cielo, tomémonos firmemente de su enseñanza. Y luego dice en Hebreos 6:20, donde Jesús entró previamente por nosotros y vino a ser sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Ok, entonces, hermanos, ahí vemos que Jesucristo como hombre entró al lugar santísimo, no aquí en la tierra, sino entró en el cielo, en el tabernáculo de nuestro Padre Celestial, en el templo de Dios que está arriba en el cielo, como un sacerdote, para que su misma sangre que Él derramó en la cruz del Calvario fuera rociada en el lugar santísimo del tabernáculo de Dios que está arriba en los cielos. Entonces Él mismo roció la sangre y roció todo lo que estaba contaminado en el cielo. Y estoy hablando de como Jesucristo hombre. Estoy hablando solamente como Jesucristo hombre, porque tenía que hacerse así para que Él pueda ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Me explico, hermanos? Entonces, hermanos, tengamos mucho en cuenta esas cosas de que Jesucristo fue hombre el 100%, lo sigue siendo el 100%, porque cuando Él resucitó con un cuerpo humano para que lo pudieran palpar sus discípulos. Él mismo lo dice en el capítulo, en Juan, en el capítulo, déjenme dárselos, hermanos, en Juan capítulo 20, donde el Señor le dice a Tomás, ¿verdad? Donde le dicen, perdón, hermanos, en lo que le dice Juan, en Juan 20:27, cuando habla de Tomás, le dice a Tomás, el Señor, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, el Señor se les aparece ahí
y les dice que a Tomás eso, y el Señor le dice que no sea incrédulo. ¿Por qué? Entonces Tomás le dice Señor mío y Dios mío en el versículo 28. Y el Señor le dice, Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces se dan cuenta de que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se les aparece a sus discípulos con un cuerpo humano, pero un cuerpo humano glorificado, hermanos. Amén. Con un cuerpo humano glorificado. Entonces, ahí vemos las circunstancias de que Jesucristo fue 100% humano. Pero cuando Él asciende al cielo, deja su humanidad para volver a tomar otra vez su divinidad. Pero cuando habla otra vez en Isaías 11:2 de los 7 espíritus que Él poseyó estando en la tierra, Él los poseyó para que esos 7 espíritus le ayudaran como el siervo de Jehová. O sea, como el Mesías prometido, como el Mesías hombre. Amén. Entonces, eso solamente quería dar ese repaso en este momento para que entendiéramos un poquito más de lo que se estaba hablando en la predicación primera. O sea, donde estábamos hablando de Jesucristo hombre. Pero ahora quiero enfatizarme a los 7 espíritus de Dios que Jesucristo posee como Dios que es también. Por eso yo quiero enfatizarme en lo que dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 5 en adelante. En Filipenses 2, versículo 5 en adelante, donde el apóstol Pablo dice algo muy, muy bonito ahí, donde dice, vamos a leerlo, hermanos. Haya pues en vosotros, dice, o sea, en nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese, aquí ya voy a hablar de lo que es Jesucristo como Dios que era, y volvió a ser otra vez su divinidad cuando Él resucitó de entre los muertos. Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando formas de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, aquí está hablando primero de la divinidad de Jesucristo en el versículo 6, y luego ya en el versículo 7 habla también de la humanidad de Jesucristo nuestro Señor, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. ¿Por qué? Porque a Jesucristo le hicieron un cuerpo según como el cuerpo semejante a lo que decía al cuerpo que le hicieron a Adán. A Adán lo hicieron con un cuerpo sin pecado. Entonces lo mismo le pusieron ese cuerpo, esa misma semejanza de ese cuerpo se la pusieron a Jesucristo, en Jesús. Entonces vamos a leerlo para dar un repaso de lo que es Jesucristo hombre, y después me voy a meter a lo que es Jesucristo como Dios, o sea, el Hijo de Dios. Amén. Porque Jesucristo es en Jesús poseían 3 naturalezas.
Jesús tenía la naturaleza humana como Adán, porque era el hombre perfecto, el postrer Adán. La segunda naturaleza que poseía Jesús en su cuerpo era la naturaleza redentora, divina, y también la naturaleza redentora humana, que era Jesucristo Dios hombre. Y luego la tercera naturaleza que poseía Jesús en su cuerpo era la naturaleza divina como el Hijo de Dios. Entonces, miremos eso de que que en Jesucristo estaban las tres naturalezas: la naturaleza divina, la naturaleza redentora o salvadora y redentora en Jesucristo, y la naturaleza perfecta como el Adán, como la perfección que Dios le había dado a Adán cuando lo hizo y lo tuvo en el huerto, antes de que Adán desobedeciera o pecara contra Dios. Amén. Bueno, entonces yo quiero enfatizarme un poquito más acerca de eso. ¿Por qué hay tres naturalezas en Jesucristo? Mire, la naturaleza humana la podemos ver, como lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versículos del 45 en adelante. Si no, vamos a verlo ahorita, hermanos. 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo habla de la naturaleza perfecta como hombre que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, lo vemos acá. Entonces, lo vemos en el versículo 45. 1 Corintios 15, 45. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que era el cuerpo humano de Jesús, o sea, la naturaleza humana en Jesús como hombre perfecto, como lo fue Adán. Mire lo que dice en el 45 en adelante, de 1 Corintios 15. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, dice aquí. Luego lo espiritual. El primer hombre, dice en el 47, versículo 47, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de dónde venía el postrer Adán? Del cielo, que tipificaba Jesús como el postrer Adán en la humanidad de Jesús. Por eso es que Jesús tiene principio. ¿En dónde tiene principio? Cuando él nació en el vientre de María. Y ahí fue donde principió el hombre perfecto, semejante a Adán. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús tenía principio, porque así como Adán tuvo su principio, lo formaron del barro y le dieron aliento de vida, y él fue una alma viviente. Pero al postrer Adán lo hicieron espíritu vivificante. Por eso dice ahí en el 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo.
¿Ok? Entonces, el espíritu es mayor que el alma. Por tanto, el postrer Adán era mayor que el primer Adán. Pero tuvo que existir primero el primer Adán para que viniera a ser el postrer Adán. No dice el segundo Adán, el postrer, porque ya no va a haber más Adanes. Él es el último Adán. O sea, cuando habla de postrer, estábamos hablando de que Él es el último Adán, Jesús, porque es el varón perfecto. Ahora ya no vamos a tener solamente la imagen del primer Adán, sino vamos a tener la imagen del segundo Adán, como lo dice más adelante en los versículos que siguen a continuación. Miren lo que dice en el versículo 48 en adelante. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros vamos a tener, ahorita tenemos la imagen del terrenal, porque la imagen del terrenal está caída, pero después vamos a tener la imagen nos están formando la imagen espiritual del celeste, que es Jesús nuestro Señor. Por eso dice ahí en el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hablando de lo que es la imagen del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesús. Miren lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí se está hablando de las tres naturalezas. ¿Se da cuenta? Primero la naturaleza divina, con el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que es la naturaleza humana, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es la naturaleza redentora de Dios para los hombres. Amén. O la naturaleza salvadora, pues. Jesucristo es Salvador y Redentor nuestro. Por eso Job decía: yo sé que mi Redentor está vivo y aún mi carne deshecha verá a Dios. Entonces, aquí lo dice Job, en el libro de Job. Yo quiero buscarlo, hermanos, en Job, capítulo Job dice, donde dice: yo sé que mi Redentor está vivo, en Job 19:25, donde dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, dice. Está hablando una profecía de Jesucristo ahí, cuando Él fue a hacer el holocausto, o sea, el sacrificio por nosotros. Job, ahí en Job 19:25. Y mire desde dónde se viene profetizando ese holocausto o el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
Pero no está hablando de una carne corrupta, sino de una carne incorruptible, donde los van a dar un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como hombre que fue y humano también, y también redentor. Amén. Entonces, porque así como Adán tuvo un cuerpo que se podía palpar, así hicieron al postrer Adán un cuerpo que pudiera palparse. Si no, miremos en Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Hebreos 10, 5 en adelante. Amén, hermanos. Entonces yo quiero llevarlos así porque quiero enfatizarme un poquito de esto para que entremos a fondo a lo que es el verdadero misterio de los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Por lo cual dice Jesucristo va hablando con el Padre en la eternidad pasada, donde dice en el versículo 5 de Hebreos 10, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice. O sea, el Padre le preparó un cuerpo semejante al cuerpo de Adán, sin pecado. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Por eso decía Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué? Y aún del polvo se levantará, dice. Se levantará aún del polvo, dice. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que murió por nosotros, hablando de su humanidad, murió por nosotros los pecadores. Amén. Porque ahí lo dice, mire, en el versículo 7 y 8 lo dice él, profetizándose a sí mismo Jesucristo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, dice en el versículo 8. Ahora el versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, dice, para establecer lo último. ¿Se da cuenta? Entonces dice en el versículo 10, esta es la voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se da cuenta? Eso estamos hablando del sacrificio o el holocausto que el Señor vino a hacer en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo no solo llegó a la cruz del Calvario, sino que llegó hasta lo más profundo, que es el lago de fuego, no solamente al infierno, sino al lago de fuego, que es la muerte segunda. De ahí nos redime Cristo Jesús a nosotros de la muerte segunda. Porque si Jesucristo no hizo la redención o llegó a hacer el holocausto o el sacrificio allá en el lago de fuego, entonces nosotros tenemos que ir al lago de fuego, porque Jesucristo no completó ese sacrificio. Pero bendito sea mi Señor Jesucristo, que Él hizo un sacrificio perfecto, que Él llegó hasta el lago de fuego y de ahí fueron entretejiendo las cenizas que se pulverizaron en el lago de fuego. Por eso dice, yo sé que mi Redentor Redentor vive, dice Job, y se levantará del polvo. ¿Se da cuenta? Porque a Jesucristo lo hicieron polvo, como a Adán también lo formaron del polvo.
¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ahí lo dice en Job 19:25. Entonces, mire lo que dice en Hebreos 9:25. Y no entró llevando sangre de cabritos ni de becerros, sino que entró con su propia sangre una sola vez al santuario y logró redención eterna. Hebreos 9:12. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hizo Jesús? No solamente salvó, sino que nos redimió de la muerte segunda y nos dio la salvación eterna, la redención eterna también. ¿Ok? Entonces Jesucristo hombre vino a hacer una obra especial porque él poseyó los 7 espíritus que hablaba Isaías 11:2. Y yo quiero leer otra vez eso, lo que dice en Isaías 11:2. Amén, hermanos. Para que entendamos lo que Jesucristo hizo en nosotros. Mire, estamos hablando de Jesucristo hombre. El único espíritu que no tiene principio ahí en Isaías 11:2 es el espíritu de Jehová. Y ahí los demás tienen todo principio. Porque son seis espíritus que tienen principio y uno es eterno. O sea, que no tiene principio ni fin. El primer espíritu es el espíritu de Jehová, que ese no tiene ni principio ni fin porque Jehová es Dios. Pero los demás tienen principio. ¿Por qué? Los otros 6 tienen principio porque lo poseía Jesucristo como hombre que era. Entonces, acuérdense que el hombre fue formado en el 6º día. Entonces, Jesucristo fue un hombre perfecto porque poseyó los 7 espíritus que cualquier siervo de Dios puede poseer, que son el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Esos son los 6 espíritus que un verdadero siervo de Dios posee. Y para que el siervo lo haga perfecto, tiene que venir el espíritu eterno, que es el espíritu de Jehová. Entonces ahí está los 7 espíritus que poseyó Jesucristo como hombre que era. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ver eso porque quiero enfatizarme ahora a fondo de lo que es los 7 espíritus de Dios como Dios. Ya no es como hombre, sino como Dios. Empecemos a revelar ese misterio. Porque yo quiero que ustedes se enfatice que ¿quiénes son los que revelan los misterios? Bueno, son dos ministerios que Dios escogió, que son el ministerio apostólico y profético, porque ellos son los que ponen el fundamento en la palabra de Dios, o sea, la doctrina de Cristo, según Efesios 2:20. Amén. Hermanos, por favor, quiero enfatizar esto porque quiero que ustedes sepan cuál es la verdadera doctrina apostólica y profética y qué función tienen los apóstoles y qué función tienen los profetas para dar la doctrina de Cristo. Amén. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la piedra del ángulo, o sea, lo que le da fuerza al fundamento, claro, es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hombre o Dios hombre también.
Pero Pablo dice en Efesios 3:1 al 5, miren lo que dice Pablo en Efesios 3:1 al 5, más adelantito, hermanos. Dice, ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Oiga bien, revelación del misterio. A los apóstoles Dios les revela los misterios. Como antes lo he escrito brevemente, dice Pablo. Leyendo cuál podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Oiga bien, el versículo 5, ese es lo que le estoy diciendo, que la revelación se la da al Señor a los apóstoles y profetas, pero a los apóstoles le da la revelación de misterios y a los profetas le da la revelación de los secretos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, dice, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces a los apóstoles les revela Dios los misterios y a los profetas le revela Dios sus secretos. Vamos a hablar cómo Dios, por qué le digo que a los apóstoles le revela Dios los misterios y a los profetas los secretos de Dios. Amén. Le voy a dar el versículo clave para hablar con fundamento en la palabra, porque lo que quiero revelarle es el misterio de los 7 espíritus. Y me he venido así, el Espíritu Santo me viene indicando aquí, para que crean ustedes que sí hay revelación apostólica y profética en estos últimos tiempos, no como dicen muchos escatólogos y teólogos que ya no hay revelación. Esa es una vil mentira y es un engaño que estos hombres están diciendo, porque a ellos la revelación está oculta para ellos. Está como sellada la revelación. ¿Por qué? Porque no tienen espíritu de humildad. Y mire lo que dice en Isaías 29:11, hablando de eso que le estoy diciendo, de que a ellos la revelación, ¿a quiénes ellos? A los escatólogos y teólogos les es sellada la revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? Mire lo que dice en la Biblia textual de la tercera edición. Y así dice en Isaías 29:11. Esto es palabra de Dios y no de hombre. Así dice, así toda revelación os ha venido a ser como palabras en un rollo sellado, dice, que se da a uno que sabe leer. Esos son los escatólogos y los teólogos. Y se dice, lee ahora esto, y responde, no puedo porque está sellado. El versículo 12 de Isaías 29. Ahí le dice el Señor algo bien tremendo. Luego se le da el rollo al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto. Y él responde, no sé leer. ¿Se da cuenta? Entonces la revelación para los escatólogos y teólogos está sellada, porque ellos no tienen la mente de niño. Y la madurez espiritual se mide cuando se tiene mente de niño. Por eso que a los apóstoles y los profetas Dios le llama a sus pequeñitos, o sea, a sus niños, pues. Y cuidado con que toquen a los verdaderos apóstoles y profetas de Dios. Tengan mucho cuidado en no estar blasfemando contra los verdaderos. Claro, ustedes tienen razón
en descubrir a los falsos apóstoles y profetas. Y en eso pues los felicito, escatólogos y teólogos, que han descubierto a los falsos apóstoles y profetas. Pero no digan que no por eso no existen los verdaderos apóstoles y profetas, porque sí existen. Y mire, leamos Mateo 11:25 en adelante, para aclararles a ustedes, escatólogos y teólogos, de que a los niños, a los que tienen mente de niño, Dios le revela su palabra, o sea, se revela Él a ellos, pues. Si no, leámoslo. Mateo 11:25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos. Los sabios, en este caso que está hablando Jesucristo aquí, nuestro Señor Jesús, es los escatólogos y entendidos. Y se las escondió la revelación a ellos. ¿Por qué? Porque se las dio a los niños, a los que tienen mente de niño. Y las revelaste a los niños, dice. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Dice, y mire cómo dice en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, la revelación se le da a los niños, porque la madurez espiritual se mide en tener mente de niño, o mente inocente, o mente pura, porque la mente de los niños es pura, es inocente, es sin contaminación, pues. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 2:16, miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:16, y Pablo era un apóstol. Por eso es que los apóstoles tienen la mente de Cristo, o sea, la mente no contaminada, pues. Miren lo que dice Pablo ahí, en 1 Corintios 2:16. Escatólogos, si ustedes quieren, ahí está la palabra, se los estoy diciendo, la palabra revelada que está escrita. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Pero nosotros, dice Pablo, o sea, los apóstoles, tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo ve? Amén. Bueno, entonces, aclarando eso, entonces vamos a empezar a enfatizar lo que son los 7 espíritus de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a enfatizar, y si no podemos terminarlo, pues les pido su atención para la próxima, la tercera edición. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar en lo que dice en Apocalipsis 3:1, que dice que volvamos a leer en Apocalipsis 3:1. Amén. Ahora sí yo quiero leerlo como de la divinidad de los 7 espíritus divinos que el Hijo posee. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Amén. Hasta ahí voy a leer de ese versículo. Amén. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Cuando dice los 7 espíritus de Dios, es porque no está hablando de un espíritu que ha sido creado, ni de ángeles, ni de todo eso, como muchos han enfatizado también de la interpretación de los 7 espíritus de Dios, que son ángeles. No, ahí no habla de esos 7 espíritus, de ángeles. Está hablando del espíritu de Dios, como Dios que es. Y vamos a hablar del primer espíritu
que el Hijo posee como Dios que es, como lo que es la esencia pura divina, la que Dios nadie ha visto jamás. En Juan capítulo 1 y versículo 18. 1:18. Amén. Mire lo que dice ahí. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo? Si la Biblia dice que los ángeles contemplan el rostro de mi Padre, dijo el Señor. Pero aquí está hablando, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, cuando dice Él lo ha dado a conocer es porque lo ha revelado. Porque acuérdese, hermanos, que Jesús era el apóstol del Padre y Él tenía revelación del cielo. O sea, Él revelaba misterio. Porque el misterio, la esencia divina, no estaba revelado, no se había dado a conocer. Por eso dice ahí, volvámoslo a leer en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué lo ha dado a conocer? Porque lo vino a revelar Él en su carne propia. Porque Él se recordó de la esencia pura divina que Él poseía estando en la eternidad pasada con el Padre. Por eso dice en Juan 17, 1 y 2. Mire lo que dice en Juan 17, 1 y 2. Mire, leámoslo. Porque ahí es donde Jesucristo se recuerda y Él viene a recordar lo que está diciendo en Juan 1:18. Mire lo que dice. Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está hablando de la eternidad pasada que Él tenía como Dios, que existía en la eternidad antes de que todas las cosas existieran. Si no, mire lo que dice más adelante, en ese mismo capítulo. Mire, en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Se da cuenta? Que eso es tener la esencia pura de Dios. Ahora, ¿quiere verlo más al fondo? Lo que dice en Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Mire lo que dice. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, estamos hablando de que el Verbo ya es la segunda divinidad. O sea, el segundo espíritu que el Hijo poseía como Dios. Porque el Verbo es Dios. Ahí lo dice bien claro en Juan 1:1. El Verbo es Dios. El Verbo es Dios.
Ahí lo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, esencia, y el verbo era Dios. ¿Se da cuenta? Entonces ahí se viene dando el segundo espíritu divino que el Hijo poseía en la eternidad pasada. Y eso lo volvió a agarrar ahora, después de la resurrección de entre los muertos. Ahora, mire, ¿por qué? Porque Jesucristo era el que hizo todas las cosas. Mire lo que dice en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Bueno, leamos para que entendamos de que Jesucristo tiene la misma esencia del Padre, como la esencia divina, con lo que lo hace a Él ser Dios. Miren lo que dice en Juan 10:30. Hermanos amados. Y estamos hablando todavía de la conjugación de lo que es el espíritu de esencia divina que el Hijo posee. Miren lo que dice ahí. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué dice yo y el Padre uno somos? Porque Él posee la misma esencia divina. Mire lo que dice en Juan 5:19. Dice, pero respondiéndole Jesús dijo, de cierto les digo, que el Hijo nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque las cosas que el Padre hace, esas también hace el Hijo de igual modo. O sea, tiene la misma esencia divina. ¿Se da cuenta? Y mire, ahora, si eso no le satisface a usted, entonces leamos lo que dice en Hebreos capítulo 1. Si usted dice, pero es que Jesús se está alabando ahí, bueno, entonces miremos lo que dice el Padre acerca de su Hijo como esencia divina en Hebreos 1, 7 y 8 en adelante. En el versículo 8, para ser más exactos. Mas del Hijo dice, ¿quién está hablando ahí? El Padre, porque está hablando del Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo el Padre le llama a Dios al Hijo? ¿No dice que Dios no comparte su gloria con nadie? Entonces estamos hablando de que el Hijo tiene la misma esencia del Padre. Ahí. Mas el del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y mira el versículo 9 y 10 en adelante. Mas has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y mire qué tremendo, porque no solo le llama a Dios, sino también le llama Señor. Y Señor, solamente a Dios hay que llamarle, porque Él es el que domina sobre todas las cosas. Y el Padre le dice en el versículo 10, mire lo que dice en Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos.
entonces el que fundó la tierra y los cielos no fue el Padre, fue el Hijo. ¿Se da cuenta de esa revelación? Que no fue el Hijo, no fue el Padre, como muchos escatólogos y teólogos dicen que el Padre es el creador. No, el creador es el Hijo. Porque mire, ¿cómo es que Dios le da gloria y honra al Hijo? Si en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, dice, ni mi alabanza a esculturas, dice. O sea, ni a otro daré mi gloria. Entonces, ¿por qué le está dando gloria al Hijo ahí? Porque los dos tienen la misma esencia. Entonces tenía que darle el lugar al Hijo también. Amén. Y para explicar lo que dice en el versículo 1, en el versículo 10 del capítulo 1 de Hebreos, yo quiero irme a Génesis 1:3. Amén. Porque mire, para hablar de Génesis 1:3, quiero decirle que el Hijo es el creador, pero el Padre es el que le pone las sazones y los tiempos a lo que el Hijo ha creado. Según Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Más que todo, enfaticémonos en el versículo 7 de Hechos 1. Amén. Mire la función porque cada uno de ellos tiene su propia función. Mire lo que dice el Señor acerca del Padre en el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que el Padre pone los tiempos y las sazones de lo que el Hijo o las obras del Hijo va haciendo. O sea, más bien dicho, Él le pone los tiempos y sazones que de lo que el Hijo va creando como creador. O sea, en otras palabras, el Padre es el que va eternizando las cosas. Amén. Volvámoslo a leer, por si usted no me cree, hermanos. Se da cuenta que el Hijo es el creador, no es el Padre. El Padre es el que va eternizando. Cuando habla de tiempos está hablando de eternidades, y cuando habla de sazones está hablando de vida. Y el Padre es el que determina cuánta vida y cuántas eternidades o tiempos pues van a pasar sus criaturas. Amén. Por eso es que solamente el Padre sabe exactamente la venida de su Hijo amado, no nosotros. Ahí lo dice. En Mateo 13:32. Pero de aquel día y de aquella hora, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie sabe. Nadie sabe. Ni los ángeles del cielo, dice, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13:32. Ahí está claro. Porque solamente el Padre sabe el tiempo y la sazón cuando el Hijo va a venir en su segunda venida. Pero ni el Hijo lo sabe. Y el mismo Señor lo está diciendo. Y todo lo que mi Señor Jesucristo dijo y está escrito de su palabra, todo es verdad. Porque Él lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad
y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ahí está claro. Entonces, Jesucristo es el camino, pero el que sabe cuándo va a venir Él otra vez es el Padre. Pero ni el Espíritu Santo lo sabe. Claro, en aquellos momentos Dios le va a revelar al Espíritu Santo que se preparen porque ya la venida de su Hijo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es que eso lo viene transmitiendo el Espíritu Santo, la venida de Cristo en nosotros, que nos preparemos y nos preparemos. Bueno, y me estoy enfocando en lo que es la esencia pura divina del Hijo. Ahora, ¿por qué el Hijo es creador? Porque Él es el ejecutor de los mandatos o las sazones pues que el Padre da. El Padre le pone estatutos, que esos son las sazones. También eso significa sazones, los estatutos que el Padre le pone en las creaciones que el Hijo va haciendo. Ahora, ¿cómo lo podemos ver eso? Por eso le decía que aquí hay palabra revelada en Génesis 1:3. Amén. Ya expliqué más o menos de lo que le estoy diciendo, cómo trabaja el Padre en las creaciones, cómo trabaja el Hijo en las creaciones y cómo trabaja el Espíritu Santo en las creaciones. Amén. Génesis 1:3. Amén. Gloria a Dios. Mire, en el Génesis 1:1 hace la creación. La creación, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo que decía allá en Hebreos 1:10. Y luego, aquí lo confirma en Génesis 1:1. Y mire lo que dice. Pero en el Génesis 1:2 pasó un caos. Eso no es el tema. Pero voy a dar un poquito de ese tema para que usted tenga una idea. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, este es el caos que Satanás hizo y destruyó la primera creación de la tierra. Por eso es que Dios empieza a reordenar otra vez la tierra en el versículo 3. Ok. Entonces dice ahí en el versículo 3. Y dijo Dios, mire, cuando dice y dijo Dios, es el mandato del Padre. Sea la luz. O sea, el Padre está dando el mandato. Está dando la sazón. Está hablando con la soberanía o la potestad que Él tiene como el Padre de todos nosotros. Y dijo Dios, el Padre, ese es el mandato. Sea la luz, el mandato. Y fue la luz. Cuando dice y fue la luz, ahí la ejecutó o la creó el Hijo. Cuando dice y fue la luz. Ahí está hablando que el Hijo creó la luz. Y mire lo que dice en el versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y cuando dice, y vio Dios que la luz era buena, eso lo está haciendo el Espíritu Santo. Porque va glorificando al Hijo de las creaciones que el Hijo va haciendo. O las obras que el Hijo va haciendo. Por eso que la obra redentora la obra salvadora y redentora que el Señor vino a hacer aquí para morir por nosotros los pecadores, Él mismo lo dijo, y enviaré al Espíritu de verdad, o sea, al Espíritu Santo, y Él me va a glorificar a mí, dice.
¿Se da cuenta? Entonces ahí vemos en el versículo 4 de Génesis, y vio Dios que la luz era buena. Eso es que el Espíritu Santo va glorificando lo que el Hijo va haciendo o creando, o las obras que el Hijo va ejecutando conforme el mandato del Padre cuando dijo sea la luz, y fue la luz. Amén. ¿Se da cuenta de esa revelación? Ahí, en Génesis 1:3. Y estamos hablando de lo que es la esencia divina todavía. Ahora, quiero enfatizarme en lo que es... quiero enfatizarme en lo que ahora pues... quería enfatizarme en lo que son los otros 6 espíritus que el Hijo posee como divinos. Pero solo me enfaticé en el primero porque el Espíritu Santo me llevó a que terminara de aclarar de lo que era Jesucristo hombre. Pero quiero que usted tome en cuenta esto, hermanos, que esta revelación es para su beneficio también, como fue para mí beneficio también. Entonces, hermanos, en la parte número 3, voy a hablar de los otros espíritus de Dios que posee el Hijo, o los otros espíritus de Dios que posee el Hijo restantes. Por favor, hermanos, y quiero que esta palabra haya sido una edificación para su vida. Que la paz de Cristo esté con ustedes y que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté morando en el corazón de ustedes. Amén. Gloria a Dios.